Y para esta mañana quiero que iniciemos en el encuentro con la salud eh, un conversatorio sobre el servicio médico del magisterio en esta crisis nefasta que se está dando. Quiero saludar a nuestro compañero ejecutivo de FECODE, Miguel Ángel Pardo Romero. Miguel, muy buen día. Sí, muy buenos días, Armando. Un saludo vital a ti, fraternal, pedagógico, a ti, a la mesa de trabajo, a Paola Carvajal, nuestra intérprete en lengua de señas, y por supuesto a todo el magisterio de la comunidad educativa y mis compañeros, a ti, Armando, que estás hoy en el panel, a nuestro director Jairo y por supuesto el compañero Andrés Cuides. Listo, vamos a esperar que mientras ingresa nuestro compañero Andrés Cubides de la Junta Directiva de la ADE, él es secretario de Asuntos de Seguridad Social y Salud. Me permito, mientras tanto, dar unos saludos a nuestros compañeros que están conectados en este momento en el Facebook. Lorenzo Zúñiga, profe del Antonio Villavicencio en Engativá, en Bogotá. A nuestra coordinadora Heidi Quijano, Adriana Cruz, John, Cecilia Salazar, Antonio Clavijo. Por aquí le dicen, hola viejo Miguel, como siempre, al lado de la bandera. A ellos el cordial saludo. Bueno, mientras ingresa nuestro compañero, hay muchos temas que podemos ir analizando en este contexto del servicio médico del magisterio. La realidad es sabemos que la crisis de salud a nivel nacional es fuerte, más en medio de este cuarto pico de la pandemia por la variante Omicron. Pero en el magisterio se está viendo los efectos muy fuertes en muchos aspectos que vamos a estar analizando y pues obviamente estaré compartiendo. Quisiera darle la palabra para iniciar a Miguel. Digamos, ¿cuál es su percepción en ese momento? Usted que escucha a los maestros de todo el país, ¿cuál es la percepción de ese servicio de salud? Obviamente, Armando, la atención médica es una atención que raya ya en los actos de plasmar en la atención médica del magisterio la maldita herencia de la ley 100 del 93, que es el paseo de la muerte. Y ese es el tema de fondo realmente. El tema de fondo es absolutamente claro. El magisterio ha logrado una conquista muy importante en la década del 80, que es la creación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, que es el FOMAC. Y allí, mientras exista ese FOMAC, el Estado tiene que responder por pensiones, por cesantías y por salud. Así habían incluido allí la intermediación. Este es un régimen de salud que es excepcional porque está excepto de la ley 100 del 93, es decir, de que nos impongan esas EPS, repito, cuya herencia maldita ha sido el paso de la muerte, y es especial pues porque tiene unas características superiores al régimen general de salud que pues por razones de tiempo no alcanzamos a desarrollar. Entonces, desde que se logró crear el fondo de prestaciones, el establecimiento neoliberal se ha abalanzado sobre el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Lo intentó suprimir en el 93, logramos por la movilización del Magisterio quedar excepcionados de él, y ha hecho otros intentos. El más reciente es el intento del del proyecto de ley 010 en el paro nacional. El paro nacional logró tumbar este proyecto que salvaguardó lo que queda de salud pública, pero también salvaguardó el régimen especial. Entonces, el gobierno ha perdido esa batalla, pero ahora sigue con la vieja táctica, ojo a esto, la vieja táctica de tratar de imponer cada día de facto el paseo de la muerte, la ley 100 del 93, saboteando el régimen especial nuestro, con el propósito de que nos confundamos tanto que los maestros pidamos es acabar con el régimen especial y pedir que nos lleven a la tragedia de la CPS, cuando es absolutamente todo lo contrario. Entonces, en este momento, el gobierno ha insistido en eso, por eso prorroga unos contratos, ¿no?, sin haber resuelto la ineficiencia y el incumplimiento de los actuales prestadores, prorroga los contratos por un periodo hasta octubre y sigue con la intención de imponer lo que no pudo en el paro, en el proyecto de ley 110, perdón, proyecto de ley 10 del proyecto de ley que fracasó, que logramos tumbar, intenta y ahora pretende que la próxima licitación entre en las EPS y las prepagadas. Algunos dirán, pero chévere,
No, las EPS ya sabemos en qué terminó todo, se robaron la plata y arruinaron la salud pública. Pero, dicen, pero las prepagadas, no es que a uno lo van a atender pues con una camilla de paramédicos cada vez que se le parta a uno una uña. Las prepagadas prestan la atención médica de acuerdo al aporte de los maestros y dicen que el aporte de los maestros es muy bajito y no van a atender al maestro con lo que hoy exige la ley, la ley 91 de 1989. Gracias. Quiero saludar en este momento a Andrés Cubides, nuestro secretario de Asuntos de Seguridad Social y Salud de la Junta Directiva de la ADE. Andrés, buen día. Armando, muy buenos días y un saludo a Miguel Ángel Pardo, nuestro ejecutivo en FECODE. Seguimos, digamos, analizando esta situación. Le estaba preguntando a Miguel ese panorama que él observa a nivel nacional, pues tiene comunicación con muchos maestros. Quisiera un aporte concreto, digamos, usted como secretario de Seguridad Social, y ahorita yo también hago el análisis desde el punto de vista de la veeduría, ¿cómo ve el panorama de la prestación del servicio de salud al magisterio en Bogotá? Miren, este es un problema de orden nacional, como lo expresaba Miguel. La pandemia cogió al país con un sistema de salud totalmente desbaratado, colocado en las manos de las EPS. Y aquí desde esta secretaría que hemos asistido a las reuniones, por ejemplo, la reunión 10 y también a las reuniones nacionales que ha convocado FECODE, secretarios de salud de los sindicatos filiales de FECODE, pues uno se da cuenta de que esto es el acabose. Obviamente Bogotá tiene unas condiciones diferentes, pero no por eso uno no puede dejar de ser solidario con las demás regiones que están en peores condiciones que la que vivimos aquí en Bogotá. Nosotros pertenecemos a la región 10. Nosotros estamos con Cundinamarca y con los antiguos territorios nacionales. Eso sí que da vergüenza, porque estos territorios nacionales son la imagen del abandono total del gobierno. Y en esto de salud es lo más complejo y lo más ineficiente que uno puede tener. Aquí esas regiones son totalmente abandonadas. Ni siquiera se puede hacer teleconsulta, porque la comunicatividad allá es nula. Entonces, así como lo estaba planteando Miguel, nosotros estamos en un modelo que es regido por el negocio. Nosotros estamos proponiendo aquí desde Bogotá, en esos trabajos que estamos haciendo desde el equipo de veedores, construyendo la propuesta para los términos que deben llevar los contratos. Hay que diseñar desde ya una estrategia y una táctica para llegar a la estatización de la salud pública. Y no solamente a la estatización, sino que nosotros tenemos una bandera nacional que es la defensa de lo público. Por supuesto que nosotros defendemos la educación pública, oficial, pero brindada y financiada por el Estado. Porque mientras esto esté en manos de los comerciantes de la salud, pues vamos a tener estos problemas. Aquí hay una premisa que para ellos rige y es que entre menos salud prodigue, más ganancias queda. Por esa razón, la limitación en las citas, en los exámenes, en las medicaciones de alto costo. Y lo otro es la saturación que tenemos en los hospitales y en las clínicas. En esta oportunidad que estamos en el ascenso del cuarto pico, la desgracia es llegar a un sitio de urgencias, donde observamos el atosigamiento de personas en la entrada y después de que se pasa la puerta de urgencias, pues allá también es otro panorama tétrico porque es el hacinamiento en condiciones inhumanas y la demora para su atención. Por supuesto que lo que estoy expresando es lo que se está viviendo hoy en los hospitales porque son miles las personas que están llegando a las clínicas y hospitales y es cuando nosotros recibimos las quejas de que no se atiende como se debe atender de manera humana, respetuosa de la vida. En ese sentido, pues nosotros aquí en Bogotá ya tenemos planteado una tarea para el próximo martes. Convocamos a los sindicatos aquí de la región central, a Cundinamarca, a Meta, a ver si les es posible llegar este martes, para hacerle una exigencia a la FIDU previsora, que es la que firma los contratos de salud en todo el país y en las 10 regiones. Y que, como lo dicen los contratos, es la supervisora de los contratos, pero ella no cumple con su función. Yo he insistido en que la fiduprevisora hay que intervenirla porque es una entidad ineficiente, que no sirve para nada y que se ha dejado de lado toda su responsabilidad y por esa razón no sanciona a las IPS
que tienen los contratos firmados para la salud del magisterio. Ese meeting que vamos a hacer allá tiene esa característica, pero también tiene otra faceta, Miguel, importante, que en eso estamos totalmente de acuerdo, y es el rechazo total al Ministerio de Salud, al Ministerio de Educación, a la Secretaría de Educación por su decisión de enviarnos a la presencialidad 100%, sin aforos y sin distanciamiento, sin las debidas medidas de seguridad. Nosotros estamos por la presencialidad, pero siempre y cuando las políticas sean respetuosas de la salud y la vida del magisterio y las comunidades educativas. Esa es nuestra contradicción principal con el gobierno, porque hoy el 17% del magisterio tiene la tercera dosis, nos hace falta el 83%, lo que quiere decir que somos vulnerables a esta fase de Omicron que es muy volátil y que tiene un nivel de contagio supremamente alto, Armando. Sí, claro, digamos, en este contexto, y quisiera resaltar lo que decía Andrés, no, el manejo de la salud en Colombia se mercantilizó desde el punto de vista neoliberal, simplemente se ve como un negocio cuando empezó la Ley 100, y en este mismo sentido se está orientando la prestación del servicio de salud al magisterio en Colombia. Se perdió el sentido humano, humanizante, se ve a la persona como un cliente, ya, es que de por sí se cambió el término, ¿no? Ya se le ve como cliente, no como paciente, como aquella persona que asiste a un servicio de salud. Y eso conlleva a que se busquen minimizar gastos, en este caso de nuestro prestador, región 10, que es Servisalud, y en las diferentes regiones. Bajar costos pues genera ganancias para ellos. Se pierde el sentido humano, se pierde el sentido de promoción y sobre todo también se ha perdido el sentido de prevención. El sistema de salud se ha vuelto es resolver los compliques de salud de los maestros, de sus familias, más no la promoción y la prevención, que eso ayudaría mucho para descongestionar el sistema de salud del magisterio. Desde el punto de vista de la veeduría, hemos estado muy atrafagados porque hay que orientar mucho a los compañeros maestros, sobre todo en estas situaciones, pero pues también orientarles a que diferenciemos cuándo es una urgencia de una emergencia. Una urgencia vital es en cualquier hospital de red pública o privada a nivel. El caso de Bogotá, que es la que digamos nos está prestando mejor servicio de urgencias ahorita, o la clínica San José Centro, la San José Infantil. No, urgencia es urgencia y usted asiste al primer hospital, preferiblemente si asistiera a un hospital público, porque digamos la prestación va a ser más eficiente. Pero pues en las entidades privadas también le van a prestar el servicio. Emergencia ya es cuando como maestros vamos a una urgencia, entonces nos clasifican en trías, 1, 2, 3, 4. Entonces ya se ve que no es tan vital y que puede esperar un tiempo. También debemos tener esa conciencia para no congestionar el sistema de salud, porque pues por algo muy superficial no podemos irnos de urgencia, porque le estamos quitando la posibilidad a alguien que se iba de urgencias que sea atendido. Y en este contexto pues vemos toda esta etapa de aislamiento, maestros que obviamente se les pide que llenen un formulario, no hay respuesta, no hay esa certificación para presentarla ante los jefes inmediatos, y más con la circular de Secretaría de Educación en el caso de Bogotá, que no es clara, simplemente entran en incongruencia, ponen a trabajar a administrativos a desarrollar labor pedagógica cuando nada tiene que ver ellos, y pues están bien lavándose las manos. Entonces los maestros estamos en ese tire y afloje, pero pues tenemos que mirar cómo priorizamos el valor de nuestra vida y exigimos nuestros derechos. Hay que saberlos exigir también. Lo pésimo que podemos hacer es entrar a chocar con los que nos prestan los servicios, porque son seres humanos también que están congestionados por mucha labor. Podemos exigir nuestros derechos con respeto, eso es lo que nos debe caracterizar, pero sí exigir que se nos presten los servicios como debe ser y de acuerdo a la contratación. Hemos enfatizado mucho en ello, en hacer la ruta acorde, orientarlos en lo que son citas prioritarias, teleconsulta, urgencias vitales. También cuando son, pues se orienta más a cita prioritaria cuando no es una urgencia vital. La parte de odontología, recalcar eso que ya están dando la cita presencial, ya se tiene que retomar totalmente el servicio de atención odontológica, sobre todo en el caso de los afiliados niños de nuestros compañeros docentes y también de los docentes. La parte del aislamiento, la incapacidad, eso hay que tener cuidado con ello, porque sabemos si pasa de 3 días qué consecuencias nos genera a nosotros una incapacidad, y en estas situaciones pues terminamos sufriendo más allá de la enfermedad que estamos padeciendo.
Todos estos elementos son fundamentales y lo que hemos tratado de insistir mucho es como casi siempre, sobre todo Servimed, en el caso de Bogotá, y en algunos casos Servisalud, se niegan a agendar las citas, activemos con el formato la red alterna. Esto hará que según el contrato ellos tengan que disponer de la cita lo más pronto posible. Y pues remato con esto, es necesario retomar el valor del sentido humano, ver al maestro, al docente, a su familia como un paciente, no como un cliente. Y hacia eso se tiene que de pronto orientar pues la nueva contratación que viene. Retomo con Miguel para una pregunta muy concreta y en ese caso sí quisiera que de pronto me diera un panorama de cómo percibe usted, de acuerdo a lo que se han comunicado maestros de todo el país, las regiones. Nos decimos que Bogotá es como que la que tiene mayor estabilidad en atención. ¿Se mantiene lo mismo en las diferentes regiones del país, Miguel, en cuanto a sistemas de salud o de lo que ha escuchado usted, cuáles son las quejas más frecuentes? No, como lo decía Andrés, el tema es nacional. En el caso nuestro, tenemos una circunstancia que a pesar de que tengamos mucho más infraestructura en la ciudad, también recibimos el mayor número de traslados de toda la región y el sistema está en crisis no solamente porque ya por la intermediación y por las razones usuales la atención médica estaba pues muy mal, sino porque adicionalmente tenemos que asumir la carga entre comillas, la carga de lo que ha significado la atención de la pandemia para toda la población. Entonces, digamos que ese es un asunto, pero Armando, yo creo que todo tiene salida y entonces, pues, no se trata solamente de plantearse los problemas, sino lo que vamos a hacer. Y creo que la salida nuestra está en 3 asuntos. En primer lugar, el gobierno prorrogó los contratos y debe responder por absolver las fallas y por supuesto los incumplimientos de los prestadores a los cuales se le prorrogó de aquí a octubre. Primer asunto. Segundo, la importancia de las vedurías nuestras. Y en ese orden de ideas, ¿cuál es la exigencia? Primero, el decreto que ganamos en el paro 1665 sobre seguridad y salud en el trabajo señala que se deben crear los comités paritarios. Un representante por cada 50 maestros. ¿Usted se imagina si elegimos esos compañeros, maestros y directivos docentes, miles y miles de ojos sobre el cumplimiento del tema de la salud y la seguridad del trabajo? Y eso también tenemos un pulso con el gobierno, en el cual el gobierno está diciendo, nosotros ganamos la Defensoría del Usuario, el gobierno está diciendo que se ponga un tecnócrata elegido por ellos y nosotros decimos, el defensor del usuario debe ser elegido por todos los defensores de los departamentos y a su vez ellos elegidos por los veedores. Segundo asunto, absolutamente clave, una veeduría fuerte de centenares de miles de pares de ojos de todos los maestros y usuarios. Y tercero, la preparación por parte del magisterio de nuestra propuesta en la licitación para evitar que el contrato se vuelva a prorrogar otra vez de octubre, un año a más. Y en ese orden de ideas hay una serie de puntos claves que ya hemos planteado, entre los cuales, por supuesto, está no profundizar en la intermediación. Segundo, respetar el modelo de salud como está en la ley 91. Y, por supuesto, hay muchos elementos más, pero quiero señalar uno más que tiene que ver fundamentalmente con que se respete que el 100% de los aportes de salud vayan a salud, porque actualmente van solo el 66%, porque lo demás el gobierno indebidamente lo dirige a otras cosas, cesantías y pensiones. Y por supuesto que el gobierno pague directamente la ARL y no salga de la plata de nuestro fondo. Eso, Miguel, ya vamos cerrando y le doy la palabra a Andrés para cerrar 2 minuticos, porque ya por tiempo tenemos que continuar. Andrés, aspectos generales que valga la pena considerar ya para cerrar este debate. No, aquí hacer un énfasis total en el que en estos meses que son supremamente críticos de la prórroga de los contratos, estar muy pendientes, porque es cuando los prestadores se dan mucho a la laxitud y al desentendimiento de la prestación del derecho a la salud. Entonces, como tú lo decías, Armando, como veedor en Bogotá de salud que eres, pues aquí hay que exigir la prestación del derecho a la salud y nosotros ya tenemos aquí un compromiso por parte de Servisalud y Servimed, es que ningún paciente que llegue a los centros de salud en Bogotá se puede retirar de su centro de atención sin la asignación de la cita que está solicitando. En otras palabras,
automáticamente el prestador tiene que activar su red alterna si no tiene capacidad en la red principal. Eso también hace parte de las propuestas, porque la red alterna se nos volvió una sinvergüencería a nivel nacional, se nos volvió una vía de escape a la responsabilidad por parte de los prestadores. Entonces, aquí lo que vamos a exigir es que esa red principal sea lo suficientemente robusta como para que tenga toda la capacidad para atender al magisterio y a sus beneficiarios. Ojo, también con base en la exclusividad, que es una característica también especial del derecho especial del magisterio en lo que corresponde a salud. Pero por lo pronto nos vamos a ver este martes de 10 a 2 frente a la FIDU previsora para hacerle un meeting a esta entidad que no cumple con su deber y también pedirle a la Procuraduría Delegada para la Salud que actúe con base en esa responsabilidad. Gracias, Armando. Muchas gracias, Andrés. Tema que sigue, porque eso hay mucho que dialogar, buscaremos otros espacios. Miguel, muy amable por estar con nosotros, también Andrés Cubides.